What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today or make it out alive? You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, fly, Phoenix fly. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Final Fantasy VII. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Dengulfin Silence de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Fase 1. La ciudad que nunca duerme. Arco 4. Infiltración de Shinra. Capítulo 18. Escape. Con Cisne guiando los Itzen en la retaguardia, Naruto y Red 13 subieron unas escaleras. El sonido de un murmullo se hizo conocido cuando los pies con zarpas de Red 13 rasparon ligeramente la rica alfombra púrpura de la escalera, otra expresión de opulencia que Naruto estaba comenzando a sospechar que era común en este lugar. Miró la parte de atrás de la cabeza de Cisne, tentado de reiniciar una conversación con la chica, si no fuera por otra razón que parecer indiferente a su situación para dejar a todos con la guardia baja. Pero al final decidió no hacerlo. La habitación era mucho más grande de lo necesario para una oficina, aunque esto no era inesperado dado a quien pertenecía este lugar de trabajo en particular. Los ligeros golpes de pies con botas golpeando el suelo resonaron en toda la habitación cuando las costosas alfombras dieron paso a un piso de mármol de intrincado diseño, con baldosas de color gris, blanco y negro repartidas por la habitación en un patrón de simetría perfecta. Había columnas oblongas a ambos lados de la habitación, 2 en el lado interior al lado de cada escalera, lo que hacía 4 en total, y una a cada lado del gran escritorio elevado. El escritorio en sí era grande, de forma ligeramente cuadrada pero con bordes redondeados. Se sentó a varios pies por encima del resto de la habitación, con un pequeño tramo de escaleras, cubiertas con una rica alfombra roja en la parte de atrás. Naruto solo pudo distinguir varios paneles y pantallas brillantes detrás del escritorio, su tono azul verdoso proyectaba ángulos agudos sobre el rostro del gordo presidente Shinra. Barret, Cloud y Tifa ya estaban allí. Al igual que Naruto y su grupo, ellos también habían sido esposados con esposas bastante resistentes. Naruto realmente se sorprendió al descubrir que no podía romperlos, incluso cuando mejoraba sus músculos con chakra. Mirando a los tres que obviamente habían llegado antes que él, vio que los músculos de Cloud estaban tensos, obviamente él también había estado tratando de romperlos. El rostro de Barret, sin embargo, fue lo que más le llamó la atención. Aparte del hecho de que parecía tenso por muchos intentos fallidos de romper sus esposas, también estaba rojo remolacha y tenía una mirada casi cómica de ira mientras miraba al presidente Shinra. Naruto, junto a Red 13, caminó hacia adelante hasta que estuvieron de pie junto a sus compañeros. De alguna manera, comenzó el rubio, su voz sonaba más divertida que cualquier otra cosa. Siento que debería culpar a Barret por esta situación. ¿Qué? Barret gritó, haciendo que Naruto riera. Cloud y Tifa lograron esbozar una sonrisa a pesar de que parecían tensos. Estaba claro que sabían lo que estaba tratando de hacer y lo apreciaban, aunque ahora no era el mejor momento para bromear. Incluso Cisne tuvo que toser varias veces para no reír ante la pequeña broma del rubio. Naruto frunció el ceño mientras miraba a su alrededor, Aerith no estaba con ellos, ya que se la llevaron en algún momento durante su marcha. No sabía dónde estaba ella, pero en ese momento no estaba preocupado. No le harían daño todavía, de eso estaba seguro. La necesitaban viva y sana. Y la encontraría de nuevo, todo lo que necesitaría era tiempo y astucia. Entonces, ¿eres el presidente Shinra, eh? Naruto miró al hombre con una mirada crítica antes de esbozar una sonrisa. Debo decir que el traje está impecable. Debes decirme dónde te hacen la tintorería. Cisne resopló, haciendo que tanto Zen como el presidente Shinra la miraran. Murmuró una rápida disculpa antes de intentar recuperar su comportamiento profesional, que consistía en girar la cabeza para que no la vieran ruborizarse avergonzada. El presidente Shinra apartó la mirada del joven turco para mirar los penetrantes ojos azules de Naruto. Echándose hacia atrás en su silla, entrelazó sus dedos, con los dedos índices de ambos sobresaliendo mientras miraba al rubio con una mirada fría.
Así que eres el joven ex soldado que nos ha estado dando tantos problemas este último año. Parece que los informes sobre ti como un bromista son bastante precisos. Lo intentó, dijo Naruto a la ligera, antes de ponerse serio. Su expresión de repente se volvió fría, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido mientras sus ojos, una vez iluminados con calidez y picardía, ahora eran helados orbes azules, más fríos que el continente helado que contenía el cráter norte. ¿Dónde está Aerith? A su lado, Cisney se estremeció ante el tono, nunca antes lo había escuchado del simpático rubio. Zen sintió un hilo de sudor rodar por su cuero cabelludo, mientras los miembros del grupo de Naruto se movían incómodos. A nadie le gustó ese tono, hizo que los pelos de punta se erizaran en la parte posterior de sus cuellos y un hilo de miedo se abriera camino en sus entrañas. El tono hablaba de dolor, de muerte en alas veloces para todos los que le negaban lo que quería. No era el tono de voz que ninguno de ellos quería que se les dirigiera. El presidente Shinra, o no estaba preocupado, o simplemente era demasiado arrogante para mostrar su miedo mientras se inclinaba aún más hacia atrás en su silla y sonreía. En un lugar seguro, dijo al fin, su tono conversacional. Ella es la última sobreviviente de los antiguos. El presidente Shinra se puso de pie un momento después y bajó las escaleras. Se detuvo junto a la ventana, mirando hacia la ciudad que poseía, llena de hormigas sin sentido cuyo único propósito era alimentar más y más poder a Shinra. Se volvió y miró al grupo mientras extendía los brazos en un gesto que lo abarcaba todo. ¿No lo sabes? Se llamaban a sí mismos los Cetra, y vivieron hace miles de años. Ahora son solo una página olvidada en la historia. Cetra, dijo Rojo 13, sorprendido por este nuevo dato. Naruto miró hacia abajo y vio un destello de reconocimiento en los ojos de los animales ante el nombre. Parecía que su compañero más nuevo estaba más informado de lo que dejaba ver. Red 13 miró al presidente Shinra mientras el hombre caminaba hacia ellos. Esa chica, es una superviviente del Cetra. El presidente Shinra no respondió al Rojo 13, sino que decidió continuar con su pequeña diatriba. Cetra, o los antiguos, nos mostrarán el camino a la tierra prometida. Espero mucho de ella. La tierra prometida. Una vez más, Rojo 13 trató de obtener una respuesta a su pregunta. No es solo una leyenda. Quizás, admitió el presidente Shinra, finalmente respondiendo una de las preguntas que el felino había hecho mientras se ponía frente a Naruto. Miró al hombre, sonriendo como si se hubiera ganado la lotería. Sin embargo, la leyenda de la Tierra Prometida es simplemente demasiado atractiva para no seguirla. Se ha dicho que la Tierra Prometida es muy fértil. La sonrisa del hombre se amplió hasta que amenazó con partirle la cara. ¿Y si la Tierra es fértil? Entonces tiene que estar Marco. Barret dijo al darse cuenta. Su rostro parecía aturdido, como si finalmente hubiera descubierto la pieza más importante del rompecabezas. La expresión de Cloud también era de comprensión, aunque la suya era más de comprensión que de sorpresa. Por supuesto que Shinra estaría detrás de algo así. Un lugar que albergaba a muchos Mako sería un paraíso para que ellos construyeran sus reactores. No es de extrañar que persiguieran a Aerith con tanto celo. Exactamente. Es por eso que nuestros reactores Mako son necesarios. El abundante Mako simplemente saldrá por sí solo. Ahí es donde se construirá Neo Midgar. La nueva gloria de Shinra. Realmente no me importa nada de eso, dijo Naruto, antes de que Barret, quien parecía estar a punto de estallar un fusible, pudiera decir algo. El presidente Shinra volvió la cabeza hacia Naruto, quien le dedicó una sonrisa fría y cruel. Si descubro que le has hecho daño a un cabello de la cabeza de Aerith, te haré sufrir horrores tan terribles que incluso el difunto Sephiroth se estremecería de miedo ante la mera mención de ellos. Y en ese momento único y solitario, el presidente de la corporación más grande y poderosa del mundo cayó de rodillas cuando el rubio descargó suficiente intención asesina para matar una vaca por insuficiencia cardíaca. Presidente Shinra. Zen gritó en estado de shock mientras se acercaba al presidente y se arrodillaba. Está bien, señor. Sin embargo, el presidente Shinra no estaba escuchando. Sus pupilas estaban dilatadas, su cuerpo temblaba de miedo cuando un sudor frío estalló en su cara y cuello por los cubos llenos, manchando su perfecto traje rojo.
La sensación de muerte inminente lo estaba sofocando, no podía respirar, no podía pensar, sentía como si todo el foco de su ser estuviera siendo comprimido en un tubo, como si la muerte misma estuviera sobre él y su visión se estaba volviendo borrosa porque estaba perdiendo oxígeno y solo podía rezar para que terminara pronto y... El presidente Shinra respiró hondo, jadeando el oxígeno que ahora comenzaba a fluir hacia su boca con avidez, cuando la sensación de su inminente destrucción había desaparecido, y se sorprendió al encontrarse acostado de espaldas con Tsen de pie sobre él. Un poco detrás de Tsen, Cisnei se puso de pie, mirándolo pero también ocasionalmente enviando miradas inseguras a Naruto. ¿Está bien, presidente Shinra?, preguntó el hombre con expresión preocupada. No importa lo que pensara sobre el presidente, este hombre era su jefe, o el jefe de su jefe. De cualquier manera, él era importante y el trabajo de Tsen era garantizar su seguridad. El presidente Shinra trató de hablar, pero todo lo que salió fue un croar. Se humedeció los labios e intentó tragar, pero encontró la garganta anormalmente seca. Tsen le ordenó a Cisnei que trajera un poco de agua, y solo después de tragar todo el vaso, el presidente de la compañía más grande del mundo pudo decir algo. Incluso entonces, todo lo que pudo decir fue llévalos a las celdas, ya que su mente estaba demasiado ocupada tratando de calmarse por haber sentido el frío abrazo de la muerte solo unos pocos segundos antes. Tsen rápidamente ordenó a Cisnei que escoltara al grupo de infiltrados a las celdas, una orden que la mujer cumplió rápidamente. Sin embargo, cuando comenzó a alejar al grupo, Barret fue sorprendentemente dócil mientras trataba de averiguar qué acababa de suceder y, por lo tanto, no se resistió, no pudo evitar preguntarse qué acababa de suceder. En un segundo, Naruto estaba amenazando al presidente, y al siguiente, el hombre para el que trabajaba parecía que se estaba muriendo de un paro cardíaco. De alguna manera, sabía que era obra de Naruto, y la idea de que él pudiera hacer algo así con solo mirar a una persona la hacía temblar de miedo. LGNS. Aerith suspiró mientras yacía en la única cama de su celda. La habitación estaba desnuda, las frías paredes de acero estaban pintadas de un gris apagado. Un inodoro en la esquina opuesta a la cama, su asiento sucio cubierto de óxido por el desuso. La puerta estaba cerrada, la luz que brillaba sobre ella brillaba con un rojo violento como para burlarse de ella. El único artefacto de iluminación en la habitación era una lámpara básica sobre su cama, brillando en un blanco áspero, proyectando sombras con los pocos objetos en la habitación y haciendo que todo el lugar pareciera aún más poco atractivo. No estaba realmente segura de cuánto tiempo había estado en él, no había reloj para que ella dijera cuánto tiempo había pasado, pero supuso que no importaba. Incluso un minuto se sentiría como una hora en este lugar. Sin nada que hacer para pasar el tiempo, Aerith dejó que su mente divagara. Después de que esa chica, Cisnei, los hubiera puesto más o menos bajo arresto, Aerith había sido separada del grupo por Reno. Una mirada molesta cruzó su rostro al recordar la forma en que el hombre la había tocado cuando la conducía hacia su celda. Si alguna vez volvía a ver a ese hombre, se aseguraría de que se arrepintiera de haberle tocado el culo de esa manera. Por supuesto, primero tendría que salir de esta prisión. Pensando en su celular, no pudo evitar preguntarse qué les había pasado a los demás. ¿Se los habían llevado? ¿Estaban bien? ¿Habían sido ejecutados? No podía estar realmente segura de ninguna de estas preguntas, aunque esperaba que estuvieran bien. Aerith no pensó que les pasaría nada malo, al menos, no con Naruto allí. Estaba segura de que pensaría en una forma de sacarlos de esta situación. El rubio siempre había sido así de ingenioso. Se llevó una mano a los labios mientras pensaba en Naruto. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro al recordar su beso. Había sido mal programado, ambos, su primer beso más que el segundo. Había sido algo que sintió que debería haber esperado del rubio, él nunca hizo nada normalmente. Pensando en eso, casi podía escuchar su voz diciéndole que lo normal estaba sobrevalorado. Aún así, Aerith realmente no podía encontrar la manera de quejarse. Quizás ella tampoco era normal. Suspirando, Aerith trató de imaginarse que estaba en otro lugar, en algún lugar agradable, particularmente en algún lugar con Naruto. Honestamente, no le importaba dónde estaba, siempre que él estuviera con ella.
Antes de que pudiera empezar a tener una buena imagen en su mente, el sonido metálico de varias botas golpeando el suelo le llegó a través de la puerta. Aún mejor, podía escuchar una voz que era inconfundiblemente la de Naruto. Así que ese es tu jefe, ¿eh? Lo siento mucho por ti, además de ser un gordo, parece un poco raro. Aerith se puso de pie, la esperanza brilló en sus ojos mientras se acercaba a la puerta. Colocando ambas manos sobre él, apoyó la oreja contra la puerta para tratar de escuchar más de lo que se decía. Sus ojos brillaron levemente cuando escuchó la siguiente voz y la reconoció también. Sospecho que su lapsus momentánea tuvo algo que ver contigo. ¿En serio? Supongo que es posible. Quiero decir, él podría haber estado tan asombrado de la gran cantidad de asombroso que exuda a diario que simplemente perdió el control de su vejiga. Algunas personas son así, simplemente no poseen una voluntad lo suficientemente fuerte como para disfrutar de mi presencia durante mucho tiempo. Varias risas siguieron a este pronunciamiento, incluida una de la voz que Aerith reconoció como Cisney. La anciana no pudo evitar poner los ojos en blanco. Bueno, no estaba segura de que era él, pero era importante, el comentario de Naruto. Era tan parecido a Naruto que incluso la irritación que sintió al escuchar la voz de Cisney nuevamente fue anulada. Me pregunto de dónde viene tanta confianza. O quizás debería decir arrogancia. Ouch. Oh Cisney, me hieres tanto. No he probado que soy más capaz de burlar a Shinra. Parece que perdiste tu toque entonces. Después de todo, te capturamos. Eso es porque estoy con esta gente. Todos son un grupo de aficionados de rango cuando se trata de misiones de infiltración y sigilo. ¿Qué fue eso, puntiagudo? Gritó la voz ronca de Barret. La voz de Naruto, teñida de diversión, dijo, ya ves a lo que me refiero. ¿Puedes imaginarte a este tipo tratando de colarse en el cuartel general de Shinra? No es material ninja. Aerith ni siquiera necesitó tratar de imaginar la sonrisa divertida tocando el rostro del shinobi rubio mientras hablaba. Definitivamente estaba haciendo sus patadas mientras podía. Oh, eso es lo que eres. Por supuesto, soy el mejor maldito ninja que jamás hayas conocido, te daría todo mi baile introductorio, pero tengo las manos atadas ahora mismo. ... ¿Tienes un baile? Aerith trató de no reír ante la voz inexpresiva de Cloud. Era incluso más divertido para ella porque en realidad había visto el baile introductorio de Naruto antes. Definitivamente fue uno de los récords de las cosas más estúpidas y divertidas que había visto en su vida. Todo gran ninja también debería tener un gran baile de introducción. Como sea, ni siquiera voy a preguntar. Mou, Meanie. El resto del viaje pareció transcurrir en silencio. El sonido de pasos sonaba cada vez más cerca. Aerith retrocedió y caminó hacia su cama, sentándose contra ella mientras esperaba. El sonido de Woslink de 2 puertas abriéndose junto a ella hizo eco en el pequeño pasillo y su habitación. Podía escuchar a varias personas entrando en las habitaciones. Las puertas se cerraron con otro fuerte whoosh seguido de un clic cuando las puertas se cerraron con llave, y luego hubo un silencio por varios segundos más. Luego, el sonido de pasos suaves llegó a su puerta. Aerith se tensó por un momento, preguntándose si se la iban a llevar cuando la voz de Cisney volvió a sonar. Esta es tu habitación. Creo que la encontrarás más acogedora. Hubo una pequeña pausa, seguida de Cisney hablando de nuevo. Espero que estés adecuadamente agradecido por esto. Voy a recibir muchas críticas de mi jefe por lo que estoy a punto de hacer. A Aerith se le aceleró el corazón cuando escuchó otra voz que decía: siento que estás tratando de decirme algo importante aquí. Un suspiro exasperado salió de Cisney. Solo entra allí. Hubo un clic, el sonido de algo cayendo al suelo, antes de que el whoosh sonara de nuevo y la puerta se abriera. Aerith miró por un momento mientras Naruto entraba a su celda. Observó la habitación por un segundo antes de que sus ojos se posaran en los de ella y sonriera. Sin decir una palabra, Aerith se acercó rápidamente a él, prácticamente se lanzó de la cama y envolvió sus brazos alrededor de su cintura, con la cabeza apoyada contra su pecho. Un par de brazos la rodearon, envolviéndola en una sensación de calidez y seguridad, y de repente, Aerith descubrió que no podía importarle menos si Shinra la tenía cautiva.
Tienes razón, le gritó a Cisne cuando la puerta se cerró de golpe con el mismo whoosh, clic de los demás. Me gusta mucho más esta celda que las otras. Una llamada sonora de te lo dije llegó a la pareja, pero fue ignorada cuando Naruto apoyó la mejilla contra la cabeza de Aerith. Disfrutaron de la presencia del otro, sin moverse ni sintiendo la necesidad de hablar todavía. Fue, con toda honestidad, el primer verdadero momento de paz que habían tenido juntos desde que Cloud cayó a través del techo de su iglesia. Sin embargo, el silencio tuvo que romperse algún tiempo y Naruto decidió ser quien lo hiciera. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Aerith, su voz era un susurro apenas audible. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose el pequeño lujo de deleitarse con la calidez de Naruto. En todos sus años, nunca se había sentido tan en paz y contenta como cuando él la sostenía. Después de un momento, los abrió de nuevo e inclinó la cabeza hacia arriba, obligándolo a quitar la cabeza mientras lo miraba. ¿Qué hay de ti? Los demás están bien, dijo Naruto, antes de mirar a la pared detrás de su cama, con una sonrisa agradable en su rostro, a pesar de la situación. Correcto, chicos. Shut up. Provenía del grito enojado de su ex líder residente de la resistencia. Eres demasiado ruidoso. Dice el tipo que grita constantemente, bromeó Naruto. Hubo un par de risitas provenientes del otro lado, femeninas, definitivamente Tifa. También podía escuchar un par de toses, probablemente Cloud y Red 13 mientras trataban de no reír, y las quejas de malos imbéciles de cabeza puntiaguda provenientes de Barret. Parecía que todos estaban con ellos. Me alegro de que todos estén bien, dijo Aerith, lo suficientemente alto como para que quien quiera que estuviera en la habitación contigua la oyera. Aerith, ¿eres tú? Preguntó Tifa. El sonido de un susurro le llegó, seguido de pasos que se acercaron antes de detenerse justo al lado de la pared. Si tuviera que adivinar, Aerith diría que Tifa había estado en la cama antes de escucharla hablar. Sí. Oh, gracias al planeta. ¿Estás bien? Aerith se movió un poco en el agarre de Naruto. Mirando a la rubia, sonrió y dijo, lo soy ahora. Hubo un momento de silencio, seguido de la divertida respuesta de Tifa. Apuesto. Naruto se rió un poco, sus hombros temblaron mientras trataba de reír en voz baja. Aerith hizo un leve puchero. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. HMPH. Aerith resopló un poco. Finalmente, se apartó del agarre de Naruto, las razones se hicieron claras cuando tomó la mano del rubio y se acercó a la cama. Como si supiera lo que ella quería, Naruto se sentó y apoyó la espalda contra la pared. Extendió las piernas ligeramente, formando un triángulo mientras Aerith se metía entre sus piernas y luego se daba la vuelta, deslizándose hacia atrás. Cuando su trasero bien formado se presionó contra él, inclinó su torso hacia atrás, moviéndose hasta que estuvo cómoda contra su pecho. Los brazos de Naruto pronto regresaron alrededor de su cintura, sus manos procedieron a descansar contra su delgado estómago. ¿Era solo él o ella estaba empezando a mostrar signos de definición de los músculos? Parece que el entrenamiento que le dio estaba dando sus frutos. Las propias manos de Aerith pronto se levantaron y las colocó sobre las de Naruto. Sintió que el rubio detrás de ella se movía un poco cuando una barbilla se posó sobre su hombro derecho. Por el rabillo del ojo vio el rostro bigotudo de Naruto y sonrió antes de apoyar su cabeza contra la de él. ¿Cómodo?, preguntó Naruto, riendo un poco cuando ella resopló un poco. Sin embargo, a pesar del ruido que generalmente provenía de la desaprobación, la sonrisa en su rostro decía que estaba muy cómoda. Un momento después, el rubio volvió a hablar. Oye, Aerith. Aerith tarareó para hacerle saber que estaba escuchando. Sintió que sus párpados se cerraban, como siempre lo hacían cuando Naruto la sostenía, probablemente debido al calor natural que emitía. Eso, o supuso que podría deberse a lo segura que se sentía mientras la sostenían en sus brazos. Nunca había descubierto realmente por qué sentía la suave pausa del sueño cuando estaba así, y aunque una parte de ella siempre había sentido curiosidad, otra parte descubrió que simplemente no le importaba. Esperaba que pudiéramos hablar de nosotros. Aerith abrió los ojos ante eso. Ella se movió un poco, moviendo su cuerpo hacia la izquierda para poder darse la vuelta un poco y mirarlo a la cara.
Sin embargo, mientras se movía, su trasero se empujó contra algo rígido que hizo que se congelara y que Naruto se pusiera rígido. Con un sonrojo en su rostro, se movió de nuevo, y cuando sintió que su trasero rozaba lo que parecía una varilla de metal, el tono rojo de su rostro se convirtió en niveles atómicos. ¿Podrías detener eso? Siseó Naruto, su propio rostro bastante rojo. Lo siento, murmuró Aerith, avergonzada. Es solo. Mira, ¿podemos por favor no hablar de eso? Naruto se sintió claramente incómodo ahora. Por lo general, era bastante bueno controlando su reacción hormonal al estar en una posición tan íntima con Aerith, pero parecía que la emoción del día lo estaba haciendo resbalar. El rubio hizo una pequeña nota para preguntarle a Cisne si tenían una ducha fría en algún lugar por aquí que pudiera usar. Sacudiendo la cabeza, hizo todo lo posible por reenfocar su atención. Escucha, hay algo importante de lo que quiero hablarte. Superando su propia vergüenza, las mejillas de Aerith volvieron a un estado más natural, aunque todavía estaban un poco enrojecidas, cuando finalmente logró girar su cuerpo hasta que quedó perpendicular al de Naruto. Aerith estiró sus piernas, permitiéndoles descansar sobre la pierna izquierda de Naruto mientras colocaba sus manos detrás de ella para actuar como su apoyo. Ahora que ya no estaba de espaldas a Naruto, Aerith comenzó a estudiarlo por un momento y notó que parecía vacilante. No era eso, parecía algo asustado. Todavía no encajaba del todo, pero eso era lo más parecido que podía pensar para describir la expresión de su rostro. O tal vez aprensivo sería mejor. Sonriendo en un esfuerzo por tranquilizarlo, preguntó, ¿qué hay de nosotros? La lengua de Naruto salió disparada entre sus labios para humedecerlos, una señal de nerviosismo, antes de hablar. Sé que probablemente este no sea el mejor momento, ya que somos capturados y todo eso. Subestimación del año. Estar atrapado en el cuartel general de Shinra era definitivamente el peor lugar para tener una conversación como esta, pero como siempre, cuando se trataba de cualquier cosa, Naruto tendía a tirar las tácticas convencionales por la ventana. Pero estaba pensando en, nosotros, ya sabes. Quiero decir, nos conocemos desde hace un tiempo, y me gusta pensar que somos bastante cercanos. Mientras Naruto continuaba hablando, divagando sin llegar al grano, Aerith tuvo que resistirse a poner los ojos en blanco. No debería ser una sorpresa, pero Naruto nunca había sido bueno para formar una relación significativa con las mujeres de su vida. Gracias en gran parte a lo inepto socialmente que era debido a su infancia solitaria. Cuando era más joven, su idea de conseguir que alguien saliera con él había sido preguntarle a la chica en cuestión hasta que ella se enojara con él. Dado que la chica en ese momento era Sakura, esto generalmente terminaba con él siendo golpeado, generalmente hasta el punto de que Naruto terminaba ensangrentado y magullado. Quizás el daño cerebral que había causado había sido la razón por la que Naruto nunca había dejado de molestar a la chica cuando era más joven. Esa había sido una de las teorías propuestas por un Ino Yamanaka al menos. A medida que Naruto crecía y había regresado de su viaje de entrenamiento con Jiraiya de los Sannin como un adolescente más maduro, un poco, su molesta Sakura por las citas había disminuido. Y finalmente, se habían detenido todos juntos. Después de un tiempo, el rubio se había rendido más o menos en conseguir que la pelirita se enamorara de él, y había comenzado a concentrar toda su atención en traer de vuelta a Sasuke. Había sido su esperanza que incluso si nunca pudiera encontrar el amor, al menos la chica por la que sentía tanto afecto podría serlo. Había sido esa razón, y solo esa razón, la que lo había llevado a ignorar sus instintos sobre la creciente inestabilidad mental, la locura y el deseo de venganza de Sasuke hasta que fue demasiado tarde. Cuando Naruto y Sakura habían terminado realmente encima de conseguir juntos, si no hubiera sido una sorpresa para cualquiera de sus amigos que tenía, de hecho, Sakura ha sido que los había empujado en una relación. Habían pasado unos 2 meses después de que el propio Naruto entrara en la guerra contra Akatsuki con Killer Bee. Naruto había derrotado los caminos Jinchuriki de Obito y había obligado al hombre, así como el resucitado Madara Uchiha, a retirarse, y Sasuke había encontrado al rubio exhausto poco tiempo después e intentó matarlo. No hacía falta decir que Naruto había perdido esa batalla.
Agotado como estaba por haber derrotado a miles de clones de Zetsu, peleado contra Nagato, y luego peleó contra Obito y sus caminos, y luego peleó contra Obito y Madara, no había forma de que hubiera tenido una oportunidad contra un bien descansado Sasuke. Solo había sido gracias a los esfuerzos combinados de Killer Bee, Kakashi y Gai que Naruto había sobrevivido. E incluso entonces Gai había abierto las 8 puertas, sacrificándose para que los demás pudieran escapar. Ese había sido el punto de inflexión para Sakura. Habiendo sido el que se había visto obligado a curarlo ya que Kurama y su chakra habían estado cambiando debido a que recientemente se ganaron la confianza y la amistad de los demás y ambos habían usado casi todo su chakra luchando contra el monstruo indomable que era Madara. Uchiha. Ver el daño que le habían hecho, así como recibir la noticia de que Sasuke fue el que lo causó fue el punto focal que hizo que sus sentimientos cambiaran. Durante el tiempo que Naruto se había estado curando, Sakura se había quedado con él todo el tiempo. Y cuando Naruto se hubo curado por completo, ella les dijo más o menos que ahora estaban saliendo, y que si él miraba a otra chica, usaría su superfuerza para romperle las pelotas. Luego lo había besado y eso era lo que a ella respectaba. Afortunadamente para él, nunca había mirado a otra mujer, ni siquiera Hinata, a quien sabía que le agradaba. Después de todo, tener a alguien que te confiese su amor justo antes de que casi lo maten hace que sea difícil no darse cuenta de cuando siente algo por ti. Fue desafortunado que solo 2 meses después de que se hubieran juntado, Sakura terminó siendo asesinada por la misma persona que Naruto le había prometido que traería de regreso. La única otra relación que había tenido era con Mei, y dado que la relación que tenían se basaba más en el sexo que en el amor, era fácil ver por qué Naruto era tan terrible cuando se trataba de comenzar una relación. Simplemente no tenía idea de qué decir o hacer. No queriendo escuchar a Naruto divagar una y otra vez sin llegar al punto, y como estaba bastante segura de que sabía cuál era su punto, Aerith hizo lo único que podía hacer que cualquier hombre heterosexual se callara. Ella lo besó. Agarrando la cara de Naruto con ambas manos, Aerith bajó la cabeza mientras inclinaba la de ella hacia arriba. Sus labios se encontraron en un beso que no solo hizo callar al rubio inmediatamente después de sentir el suave calor presionando contra su boca, sino que también hizo que sus ojos se abrieran hasta el punto en que parecía que simplemente se saldrían de sus órbitas. Parecía bastante sorprendido, pero en realidad, probablemente no debería haberlo estado. Así fue más o menos como se formaron sus otras 2 relaciones, circunstancias diferentes, pero similares. Pronto superó su sorpresa, de hecho muy rápidamente, cerró los ojos y le devolvió el beso. Una pequeña sacudida pareció atravesarlos a ambos, como una corriente eléctrica mientras corría a lo largo de un conjunto de cables y subía a un conducto de energía. Solo esta corriente corría a través de sus nervios, la sensación de arco de electricidad no era más que adrenalina corriendo por sus cuerpos, potenciando las terminaciones nerviosas en sus labios para darles una hipersensibilidad que les permitía a la pareja sentir cada movimiento y caricia suave del cuerpo. Otros labios con el mismo nivel de agudeza que uno sentiría si fueran alcanzados por un rayo. Afortunadamente, lo que estaban haciendo era mucho más agradable que ser golpeados por un rayo. Los brazos de Naruto se apretaron alrededor de la cintura de Aerith, atrayendo al moreno más cerca de él. Sus manos dejaron su rostro, deslizándose por su cuello hasta sus hombros, donde procedieron a moverse alrededor de él hasta que sus brazos se envolvieron firmemente alrededor de su cuello. El beso no se hizo más profundo, no hubo duelo de lenguas ni un intercambio gratuito de saliva. Siendo el que tenía mucha más experiencia en besar, es decir, los únicos besos que Aerith había experimentado fueron los 2 con Naruto hace unas horas. Naruto fue quien tomó el control después del beso inicial de Aerith. Le dio un suave beso en los labios inferiores, aplicando una ligera presión antes de cambiar irregularmente entre un labio y luego el otro. Cuando comenzó a trabajar una suave acción de succión en su beso, una de las manos de Aerith se levantó, agarró la cabeza del rubio y lo mantuvo en su lugar, sin querer soltarlo. Su otra mano agarró la parte de atrás de su camisa. Aerith estaba en el cielo. O al menos ella estaba en el equivalente mental del cielo. Finalmente estaba haciendo algo con lo que había soñado durante mucho tiempo.
besar al hombre que se había convertido en una parte importante de su vida y, en muchos sentidos, era un pilar de fuerza para ella. La sensación de sus labios contra los de ella fue sorprendentemente suave, cálida y húmeda, en absoluto como ella esperaba que estuvieran considerando cuánto trabajo afuera hacía. Se sentía como si alguien le hubiera deslizado una prenda de seda sobre sus labios. La joven no sabía exactamente cuánto tiempo había albergado sentimientos por el rubio con el que actualmente estaba abrazándose los labios. Aunque no negaría que había soñado con él varias veces desde que lo vio por primera vez despierto, semidesnudo y cubierto de vendas. Sin embargo, sí recordaba el día en que se dio cuenta de sus sentimientos por el rubio. Había sido de noche, unas pocas horas después de que los turcos intentaran secuestrarla por primera vez desde que Naruto había llegado a Gaia. Cuando él le había prometido protegerla, ese fue el momento en que supo que lo que sentía por él era más de lo que sentiría por un amigo, pero diferente de lo que sentiría por un miembro de la familia. Sintiendo los labios de Naruto separarse de los de ella, un pequeño gemido de protesta escapó de su garganta. Sus ojos se abrieron y se encontraron mirando fijamente a los brillantes orbes azules con los que se había familiarizado tan solo a unos centímetros de los suyos. El rubio estaba tan cerca de ella que sus narices rozaban y chocaban entre sí, incluso podía sentir su cálido aliento golpeando sus labios, haciéndola temblar levemente. Él le sonrió un segundo después, luego se inclinó de nuevo, presionando sus labios en el lado izquierdo de su boca, luego retrocediendo y haciendo lo mismo en el lado derecho. Una vez más se apartó después de unos segundos más de lo normal, luego colocó otro beso directamente en sus labios. Aerith le devolvió el beso, disfrutando de sentir su boca sobre la de ella. Incluso después de que el beso terminó casi un minuto después, todavía podía sentir la sensación persistente de sus labios mientras se apretaban contra los suyos. Inclinando un poco la cabeza hacia abajo, Naruto presionó su frente contra la de ella, una pequeña sonrisa iluminó su rostro. No tienes idea de cuánto tiempo he querido hacer eso. Probablemente no tanto como yo, comentó Aerith con una sonrisa irónica. Naruto tuvo que parpadear ante eso. La miró con curiosidad por un momento. Ver la pequeña sonrisa en su rostro y el brillo burlón en sus ojos lo hizo reír, un sonido que creó un profundo estruendo que reverberó agradablemente por todo su ser. Se inclinó de nuevo, besándola suavemente de nuevo. Fue un beso que ella estaba lista y ansiosa por regresar. Los dos probablemente habrían continuado en esta línea durante bastante tiempo, si no fuera por la voz de Tifa sacándolos del mundo autoimpuesto. ¿Pueden ustedes dos detener eso? Puedo escucharlos desde aquí. Aerith y Naruto se sonrojaron, sin darse cuenta, o más probablemente olvidado, que estaban en presencia de otras personas, y que las paredes no eran tan gruesas. Realmente habían sido tan ruidosos que Tifa podía oírlos. Todo lo que pudieron hacer fue murmurar una disculpa mientras trataban de no mirarse el uno al otro. Por extraño que parezca, aunque se negaron a mirar a los demás, se quedaron en su posición con Aerith sentada en el regazo de Naruto, con los brazos apretados alrededor del otro. En su propia celda compartida con Cloud, una Tifa de cara roja gruñó. Rodando sobre la cama, cerró los ojos, ignorando la presencia de una nube igualmente roja en la cara. Quizás ahora finalmente podría dormir un poco. Desafortunadamente para ella, el sueño era difícil de conseguir, porque cada vez que cerraba los ojos, se imaginaba a sí misma en el lugar de Aerith, y a cierta persona que le gustaba en el de Naruto. No hace falta decir que sería una noche muy larga para Tifa Lockhart. LGNS. Cloud se despertó con la clara sensación de que algo andaba mal. Como alguien que tenía el sueño muy ligero, el ex soldado era bastante perceptivo a los cambios en la atmósfera, y la tensión que ahora sentía impregnando el aire a su alrededor era uno de esos cambios. Con los ojos penetrantes de un guerrero buscando el cuchillo que muy bien podría terminar apuñalado en su espalda, Cloud miró alrededor de la habitación. Muy poco había cambiado desde que decidió irse a dormir. Tifa todavía estaba acostada en la cama, de espaldas a él. La lenta compresión y descompresión de sus omóplatos demostró que estaba durmiendo. Ella parecía completamente tranquila. Desde su posición sentado en el suelo con las piernas estiradas, mientras se apoyaba contra la pared, le tomó un momento descubrir cuál era el problema.
La luz sobre la puerta era verde. La puerta misma estaba abierta. Poniéndose de pie, Cloud miró fijamente la puerta abierta en estado de shock. ¿Cómo se había abierto la puerta? ¿Quién lo había abierto? ¿Fue uno de sus camaradas? ¿O alguien más? Sabiendo que no obtendría las respuestas a esas preguntas permaneciendo de pie, mirando boquiabierto a la puerta como un idiota, el ex soldado de cabello rubio caminó cautelosamente hacia la puerta, con los sentidos en alerta máxima. No había forma de saber qué podría encontrar al otro lado, pero las probabilidades eran más que probables de que no sería agradable. Sus instintos prácticamente le gritaban, diciéndole que el peligro estaba cerca. Con cuidado, se asomó por la puerta, su cabeza girando a izquierda y derecha mientras buscaba alguna señal de quién o qué había abierto la puerta. Nada. No, espera. Había algo cerca de la curva que conducía al ascensor. Los ojos de Cloud se congelaron cuando vio al guardia muerto, su rostro salpicado de rojo, yaciendo en un charco de sangre cada vez mayor. Precaución anterior olvidada, Cloud corrió hacia el hombre, arrodillándose mientras miraba al guardia muerto. Había varias marcas de pinchazos en el cuerpo del hombre, el hombro izquierdo, el estómago, el plexo solar y la garganta. Cloud no estaba seguro de qué herida había matado al hombre, pero supuso que no importaba. De pie, volvió corriendo a su celda y se detuvo frente a la cama. Se inclinó y se acercó para agarrar el hombro de Tifa. Comenzó a sacudirla para despertarla, con una urgencia silenciosa en sus movimientos. Tifa. Su voz salió como un susurro, despierta. Tifa gimió, claramente no deseando regresar a la tierra de los vivos, aunque lo hizo con evidente desgana. Rodando sobre su espalda, los ojos rojos legañosos se abrieron y miraron la mata puntiaguda de cabello rubio que estaba sobre ella. Nube. Ella gimió en voz baja, su voz se quebró levemente por haber despertado. Algo está mal, dijo Cloud, la preocupación y la urgencia en su voz causaron que el último vestigio de sueño abandonara a Tifa. Ella lo miró durante varios segundos antes de sentarse. ¿Qué ocurre?, preguntó, mirando la mirada preocupada de su amiga de la infancia. Mira afuera. ¿Fuera de? Fue entonces cuando Tifa notó que la puerta de su celda estaba abierta. Con los ojos muy abiertos, Tifa salió corriendo por la puerta, Cloud la siguió justo detrás de ella. Allí encontró al guardia muerto, y una expresión de horror y sorpresa apareció en su rostro. Si eso era por la espantosa vista del cadáver ensangrentado de los guardias, o el conocimiento de que alguien lo había matado sin que ella lo supiera, Cloud no podía estar seguro. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? Cloud negó con la cabeza, lo que significa que no lo sabía. Un pensamiento pasó por su mente. Moviéndose hacia el guardia, se arrodilló de nuevo y comenzó a revolver a través de la ropa del hombre. Ignoró la mirada interrogativa de Tifa, que podía sentir mirando la parte de atrás de su cabeza. Le tomó un momento, pero finalmente encontró lo que estaba buscando. Aquí estamos, las llaves de las celdas, dijo Cloud, sosteniendo los elementos que había estado buscando. Miró el par de llaves, determinando cuáles abrían qué puerta. No fue tan difícil, ambos tenían el número de celular al que pertenecían. Sacando una de las llaves de la cadena, se la entregó a Tifa, quien lo miró confundida. Al ver esto, habló. Abre la celda para Aerith y Naruto mientras yo consigo a Barret y Red 13. Ah, cierto, Tifa agarró la llave y caminó hacia la puerta, que Aerith y Naruto estaban detrás. Mientras Cloud se acercaba al que sostenía a Barret y Red 13, Tifa miró la pequeña ranura de la llave en el lado izquierdo de la puerta. Metió la llave en el interior, girándola en el sentido de las agujas del reloj. La luz sobre la entrada pasó de rojo a verde. Con un sibilante siseo de la apertura del mecanismo de cierre, seguido por el estándar Whoosh, la puerta se abrió y Tifa entró. Se detuvo rápidamente una vez que ambos pies pasaron la puerta, incapaz de determinar si debería sentirse molesta por la vista que tenía frente a ella. Naruto y Aerith descansaban pacíficamente. Ambos estaban acostados de lado, pero estaban uno frente al otro. Aerith tenía una mano aferrada a la parte delantera de la camisa de Naruto mientras acurrucaba su rostro en su pecho mientras usaba su brazo derecho como almohada, y su brazo izquierdo estaba enrollado sobre su torso. Naruto había envuelto a la niña mucho más pequeña en un abrazo, su brazo izquierdo envuelto con fuerza alrededor de su pequeña figura en la cintura.
Su barbilla descansaba ligeramente sobre su cabeza, metiéndola con seguridad debajo de él. Posiblemente era la escena más adorable de la que había sido testigo, y por alguna razón la molestó muchísimo. Sacudiendo la cabeza y desterrando la molestia, sin saber por qué lo sentía, Tifa se dirigió hacia la pareja durmiente. Solo uno de ellos no dormía. Tifa se congeló cuando notó los brillantes ojos azules que se habían fijado en ella. Se habían abierto tan rápido que ni siquiera estaba segura de que hubieran estado cerrados en primer lugar. El rubio la miró sin pestañear, su mirada atravesándola con el hambre de un depredador mientras acechaba a su presa. Fue una visión muy desconcertante. Algo ha pasado. Tifa asintió, insegura de cómo lo sabía, pero no estaba dispuesta a interrogarlo. Naruto parecía saber estas cosas, era muy raro que ella lo viera sorprendido. Un suspiro escapó de los labios de Naruto mientras se movía de su cómoda posición. Su mano libre, la que no estaba usando el brazo como almohada, hizo rodar suavemente a Aerith sobre su espalda. Le tomó un poco de trabajo, su mano izquierda apretaba fuertemente su camisa y la mantenía en su lugar, pero él se las arregló. Sentándose, Naruto deslizó su brazo por debajo de ella, reemplazándolo con una almohada para que no se golpeara la cabeza. Luego comenzó a sacudirla para despertarla. Aerith, hola Aerith. Tenemos que levantarnos. MMMNNGGG, 5 minutos más, murmuró Aerith. Ella rodó hacia él e intentó agarrarlo de nuevo. El rubio apenas logró evitar que se aferrara a él con un agarre. Naruto miró a Tifa, quien puso los ojos en blanco, una señal de que no lo ayudaría con esto. Suspirando, sacudió a Aerith un poco más, y finalmente logró despertarla. Naruto. Aerith preguntó, parpadeando sus ojos nublados mientras miraba la borrosa figura de color amarillo que pronto comenzó a afilarse en la imagen del rubio que conocía tan bien. Tenemos que levantarnos, dijo Naruto sin preámbulos. Algo ha pasado. Aerith frunció el ceño, sentándose mientras Naruto gateaba sobre ella y salía de la cama. Se frotó los ojos para quitarle el sueño antes de tomar la mano que Naruto le había ofrecido y permitirle que la ayudara a ponerse de pie. Tomando un momento para orientarse, Aerith miró a su alrededor y finalmente notó que Tifa estaba de pie en la habitación con ellos, luciendo impaciente. ¿Tifa? Preguntó, sus ojos se abrieron un poco. Tenemos que movernos. Tifa no se molestó en decir nada más mientras se daba la vuelta y salía de su celda. Naruto y Aerith la siguieron para ver a Barret, Cloud y Red 3 separados cerca del guardia muerto. Caminando hacia el grupo, el rubio frunció el ceño mientras miraba los ojos apagados y sin vida del hombre del uniforme rojo. Esas son heridas de katana, comentó Naruto, llamando la atención sobre sí mismo. Un gruñido vino de Barret cuando Naruto se inclinó para ver más de cerca las heridas del guardia muerto. ¿Cómo te imaginas eso? Eché un vistazo a la forma de la herida, dijo Naruto. Señaló hacia el más fácil de ver, la pequeña herida en forma de hendidura que había perforado la garganta del hombre. ¿Ves lo pequeña que es esta herida, como una hendidura delgada que atraviesa su cuello? Este tipo de heridas punzantes solo pueden provenir de un arma blanca con una hoja delgada. Sin embargo, algo como una gitana, o ciertos tipos de lanzas y las jabalinas, aunque delgadas, tienen una forma mucho más ancha debido a su curva. Esto se hizo con una hoja en su mayoría recta que solo tiene una ligera curva. Naruto presionó sus dedos contra el cuello del hombre, ignorando la sangre que brotó. Tendría que decir que esto fue hecho con un arma similar a Miyamato. Quien había hecho esta matanza también era increíblemente hábil. La forma general de la herida muestra que quien hizo esto hizo una estocada muy precisa y muy rápida que atravesó a estos guardias. Carney fue sacado tan rápido que la espada no tuvo tiempo de moverse y ensanchar la herida. Hubo una breve pausa mientras todos miraban a Naruto. Al darse cuenta de esto, el rubio los miró inexpresivo. ¿Por qué me miran así? Estuve con Aerith todo el tiempo. Es cierto, no hay forma de que pudieras haber escapado de su alcance, bromeó Tifa, tratando de aliviar la tensa situación. Funcionó un poco porque Aerith se rió un poco, mientras que Naruto la miró con fingida molestia. Cloud se sonrojó un poco, obviamente sabiendo lo que significaba esa pequeña insinuación, incluso él no era tan denso, y Barret y Red 13 simplemente parecían confundidos.
Ja, ja, muy gracioso, dijo Naruto, con un fuerte sarcasmo en su voz. Si ya terminaste de reírte a mis expensas, quizás podamos ponernos en movimiento. Por supuesto, Naruto, dijo Tifa con una pequeña e inocente sonrisa. Sin embargo, no estaba engañando a la rubia, ya que podía ver el brillo en sus ojos y sabía que probablemente volvería a mencionar esto si tuviera la oportunidad. También estaba claro que su cercanía con Aerith la molestaba, aunque podía decir que no era por celos por el hecho de que Aerith lo tenía y ella no. Tifa nunca había expresado ningún interés en tener una relación con él, y aunque Naruto no era tan bueno para formar relaciones íntimas significativas, al menos era lo suficientemente inteligente como para saber cuando alguien se le acercaba. Algo más estaba pasando con ella. Sus ojos se posaron en Cloud por un momento antes de alejarse. Naruto se puso de pie, sus ojos moviéndose del guardia muerto al rastro de sangre que conducía por el pasillo. Echa un vistazo a esto, dijo, dirigiendo su atención hacia donde estaba mirando. ¿Ves cómo la sangre se mueve en una delgada línea? El que mató a este hombre estaba arrastrando la punta de su espada por el suelo. Entonces, ¿deberíamos seguirlo?, preguntó Rojo 13. Naruto asintió. Sí, pero con cautela. ¿Te importaría liderar? Barret, el rubio llamó la atención del grandullón. Quiero que vayas a buscar nuestras armas. Deberían estar en este piso. Una vez que las tengas, reúnase con nosotros. No creo que seamos tan difíciles de seguir. Barret gruñó en reconocimiento, por una vez sin discutir con Naruto. Algo sospechoso estaba sucediendo aquí, y no necesitaban que las mataran en luchas internas. Derecha. Con Red 13 liderando el grupo, Naruto y los demás se dirigieron por el pasillo. Los suelos de baldosas de acero azul claro de la prisión improvisada pronto se transformaron en el metal gris del laboratorio de Ojo. El rastro de sangre terminaba cerca del suelo metálico que se movía. Rojo 13 se movió rápidamente, sus patas traseras y delanteras haciendo ruidos ligeramente acolchados contra la superficie dura. El grupo dobló una esquina, pasando a uno de los trabajadores del laboratorio que estaba tan muerto como el guardia y pronto se encontró con una vista inquietante. Incluso antes de que llegaran a la habitación, el olor cobrizo de la sangre se volvió espeso, embriagador y llenó las fosas nasales de Naruto y Red 13 con el olor conmovedor. Casi fue suficiente para hacer que los dos tuvieran arcadas. Incluso sin ver lo que había más allá, Naruto sabía que no sería una vista agradable. Y tenía razón. Naruto había estado en muchos campos de batalla. Había visto la muerte, había visto morir a la gente a su alrededor. Visto personas mientras eran quemadas a cenizas por un Katon Jutsu, o empaladas sobre 1000 lanzas de tierra por un Doton Jutsu. La gran variedad en la que Naruto había visto a la gente morir era astronómica. Sin embargo, incluso con todo eso, el rubio Uzumaki de ninguna manera estaba preparado para lo que terminaría viendo. Al llegar a la habitación con cajas y el cilindro de vidrio grueso, Naruto y los demás se encontraron con una escena que parecía sacada de una película de terror. La sangre estaba salpicada contra las paredes y el piso, un gran charco de ella centrado alrededor de un trabajador de laboratorio cuyo pecho parecía haber sido desgarrado desde adentro. Carne y carne colgaban de su caja torácica claramente visible, cuyos huesos estaban empapados de sangre. Varios de sus órganos se podían ver esparcidos por la habitación, y sus intestinos estaban enredando el cuerpo del hombre como si alguien hubiera tratado de atarlo con ellos. El hombre yacía junto a la cúpula de metal que sostenía a Génova, celebrada siendo la palabra clave. Génova ya no estaba allí. La cúpula estaba vacía, la puerta que una vez había sido sellada ya no estaba allí. El acero estaba retorcido, como si una gran fuerza lo hubiera desgarrado y hecho pedazos el metal. Por la forma en que el metal que una vez rodeó la puerta estaba doblado hacia afuera, parecía que alguien de inmensa fuerza había arrancado toda la puerta de sus bisagras. Eso, o la criatura de Génova que había estado dentro, se había liberado y se había vuelto loco. Naruto no estaba seguro de cuál pensamiento era el menos agradable. Muchos de los del grupo parecían enfermos, tanto Aerith como Tifa se habían visto obligados a apartar la mirada de la espantosa escena, no fuera a perder sus almuerzos. Podía escuchar los sonidos de sus arcadas mientras se secaban y empujaban cualquier alimento que aún contenían a sus estómagos.
Solo Naruto, Cloud y Red 13 parecían en su mayor parte no afectados, e incluso ellos estaban muy perturbados por la escena frente a ellos. Parece que Génova subió al piso superior usando ese elevador para las muestras, comentó Rojo 13 mientras examinaba el área. Su nariz olió un par de veces, y si no fuera por su apariencia de naturaleza muy felina, Naruto habría recordado a los perros ninja del clan Inuzuka. Supongo que deberíamos seguirlo, dijo Naruto, mirando a Cloud, quien asintió con la cabeza. Despegaron detrás de Red 13, que los llevó al pequeño ascensor que habían usado cuando rescataron a Eret por primera vez. Había un gran rastro de sangre salpicada a seguir, casi como si la persona o cosa responsable supiera que lo haría y los estuviera conduciendo a una trampa. Naruto tuvo que negar con la cabeza, incluso si ese fuera el caso, no podrían simplemente irse. Se llevaron todas las tarjetas que habían ganado que les permitían acceder a los ascensores, y sin ellas no pasarían por el piso 61. Además de eso, todavía necesitaban recuperar las armas que les habían quitado. Usando el ascensor llegaron al siguiente piso, mientras la puerta se abría lentamente con un gemido, Naruto notó la gran cantidad de sangre que salpicaba el piso frente a las puertas. Parecía que alguien había caído allí y luego arrastrado por el suelo. Después de las manchas de sangre, el grupo se topó con otro cuerpo. Este tan mutilado como el anterior. Red 13 lo olió, luego miró el rastro ensangrentado de huellas que conducían al siguiente pasillo. Parece que conduce. Cloud frunció el ceño mientras miraba a través de la puerta abierta. Estaba teniendo un mal presentimiento por todo esto. Mirando a sus compañeros, dijo, deberíamos proceder con más cautela a partir de ahora. Ninguno de ellos estuvo en desacuerdo. Siguiendo el rastro, el grupo se perturbó al ver más y más escenas de brutalidad. Grandes marcas de corte cubrían las paredes, rastros de sangre que dejaban sus marcas a medida que avanzaban por las placas de acero. Aparecieron varios trabajadores muertos más, algunos parecían tener la cabeza aplastada contra la pared y aplastada como uvas, y la materia cerebral cubría el pasillo de acero en una repugnante parodia del arte moderno. Otros fueron eviscerados, sus entrañas colgando de la mitad superior de sus cuerpos mientras yacían en un charco de su propia sangre. El rastro de la muerte subía hasta el piso 68. Al ver la cantidad de cadáveres en este piso, Naruto convocó rápidamente a Yamato desde su dimensión de bolsillo y volvió a atar la funda a su cintura. Había planeado guardar la invocación del arma para cuando decidiera que debían escapar, pero viendo que eso ahora era innecesario, sintió que sería mejor ser cauteloso y sacarlo ahora. Cloud notó esto e hizo una nota mental de preguntarle al otro rubio cómo lo hizo, haría mucho más fácil esconder su espada destructora. Continuando, Naruto y los demás fueron guiados por la escalera alfombrada de color púrpura que conducía a la oficina del presidente, la alfombra que alguna vez fue rica y suave ahora estaba teñida de rojo. Con cautela, todos se dirigieron a la oficina. Naruto corrió rápidamente hacia el escritorio, Cloud y los demás siguieron justo detrás. Solo para que todos se detuvieran ante lo que vieron frente a ellos. El presidente Shinra estaba muerto, acostado boca abajo en su escritorio, una gran hoja atravesada por su espalda. Naruto inmediatamente notó con cierta satisfacción que su teoría sobre la muerte del guardia era una espada similar a la suya que estaba probada, aunque inmediatamente notó que no era exactamente lo mismo. El arma era un Nodachi, una espada larga de estilo samurái con una hoja de 6 pies y una empuñadura de 2 pies. El tsuka estaba cubierto de tejidos rojos y el tsuba estaba hecho de oro. Los ojos de Naruto se entrecerraron al ver un detalle que los demás probablemente se habían perdido. A pesar de que la espada obviamente se usó para matar a varias personas, la hoja plateada fue pulida hasta un brillo perfecto. Naruto también tomó nota de la forma en que Cloud se había puesto rígido, así como de la mirada de reconocimiento con los ojos muy abiertos que tenía. «Yo Cloud». El fuerte grito fue seguido por el retumbar de los pasos de Barret mientras subía corriendo las escaleras y entraba en la habitación, llevando la gran espada destructora que pertenecía a su ex soldado residente en la espalda y el bastón de Aerith en la mano libre. «Tengo tu maldita arma y es tan pesada». El hombre se detuvo, sus pasos disminuyeron hasta detenerse cuando sus ojos vieron al presidente Shinra muerto en su asiento.
Está muerto, dijo Barret lo obvio, con la boca abierta por la sorpresa. Sin embargo, nadie comentó sobre esto, lo que permitió que el gran hombre continuara. El líder de Shinra Incorporated está muerto. Tifa tragó saliva mientras miraba la hoja. Ella pareció reconocerlo también. Entonces esta espada debe ser Sephiroth's, dijo Cloud, terminando por la mujer después de que ella se había apagado. Así que esa espada pertenece al soldado legendario del que tanto he oído, dijo Naruto, entrecerrando los ojos. Un solo salto lo llevó al escritorio. Se agachó sobre el cadáver del presidente Shinra, entrecerrando los ojos al ver que la hoja no solo atravesaba al gordo, sino también el escritorio de acero y el cemento debajo de él. Extendiendo la mano de Naruto, agarra la empuñadura de la hoja. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Cloud en estado de shock. Naruto miró a Cloud, luego volvió a mirar la hoja. Con un gruñido, sacó la espada y la sostuvo en su mano, notando distraídamente que era mucho más pesada de lo que parecía. Sosteniendo la hoja directamente frente a él, el rubio miró hacia abajo. Si esta espada es Sephiroth, entonces eso debe significar que está vivo. Miró a Cloud que parecía estar en estado de shock. ¿Derecha? Ese sí. Cloud negó con la cabeza, tratando de recuperar su orientación. El único capaz de usar esa espada es Sephiroth. Naruto gruñó mientras levantaba la hoja sobre su cabeza y la golpeaba contra el escritorio. La hoja la atravesó tan fácilmente como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. ¿A quién le importa quién lo hizo?, Barret preguntó retóricamente, parecía demasiado feliz cuando uno consideraba la brevedad de la situación. Este es el final de Shinra ahora. En lo que a él respectaba, lo único que importaba era que el presidente Shinra estaba muerto. Todo lo demás era secundario en su opinión. En ese momento, Naruto atrapó a alguien escondido detrás de una de las columnas, tratando de escabullirse de la habitación. Fue Palmer. Nube. Naruto gritó, dirigiendo la atención del ex soldado al hombre bajo y gordo que, al ser notado, chilló y trató de correr hacia él. Desafortunadamente para él, Cloud fue mucho más rápido y el rubio logró agarrar a Palmer antes de que pudiera correr. Cogiéndolo por la muñeca, el ex miembro de soldado de cabello rubio hizo girar al hombre, golpeando la articulación de su hombro y provocando un grito de dolor del hombre cuando fue enviado de cara al suelo. Pepe, por favor no me mates. El hombre tartamudeó, el miedo se escapó de su voz como un colador. El rostro de Cloud se llenó de disgusto por la cobardía del hombre, pero decidió usar el miedo de Palmer para obtener algunas respuestas de él. ¿Qué pasó? Era Sephiroth. Gritó Palmer, su voz en algún lugar entre el miedo y la histeria. Los ojos del hombre estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas mientras se movían de un lado a otro, como si solo decir el nombre del soldado legendario lo trajera aquí. El sudor frío se acumulaba en el pálido rostro de Palmer, y parecía que podría evacuar sus intestinos en cualquier segundo. Cloud puso su pie en la espalda de Palmer y aplicó presión, haciendo que el hombre chillara de miedo y dolor. ¿Lo viste? ¿Viste a Sephiroth? Había una urgencia en la voz de Cloud que ninguno de ellos había escuchado antes. De hecho, sonaba asustado, algo que la mayoría de sus compañeros no habían creído posible. Sí, lo vi. Lo vi con mis propios ojos. El hombre gritó, se retorció y luchó pero no pudo moverse más de unos centímetros. ¿Realmente lo viste? Te mentiría en un momento como este. Preguntó Palmer, su voz transmitía una desesperación que no podía ser fingida. Naruto podía sentir la verdad en las palabras del hombre. En este momento, el jefe del programa espacial Shinra no tenía ninguna razón para mentir, y probablemente se dio cuenta de que no sería beneficioso hacerlo. Sin darse cuenta de los pensamientos de Naruto, Palmer continuó. Incluso escuché su voz y todo. Estaba diciendo algo sobre no permitir que Shinra tuviera la tierra prometida. Tifa frunció el ceño cuando decidió hacer su propia pregunta. No entiendo. ¿Significa esto que la tierra prometida realmente existe? ¿Y que Sephiroth está aquí para salvarla de Shinra? Entonces es un buen tipo, dijo Barret, haciendo que pareciera que estaba haciendo una pregunta. ¿Salvar la tierra prometida? Cloud soltó una burla incrédula mientras negaba con la cabeza. ¿Un buen tipo? No seas ridículo. No es tan simple.
Conozco a Sephiroth personalmente. Cualquiera que sea su misión, no es lo que piensas. Naruto frunció el ceño ante las palabras de Cloud, su mente regresó a cuando notó con qué facilidad el ex soldado había reconocido la espada de Sephiroth. Entonces conocía al hombre personalmente. Interesante. Naruto supuso que no debería haber sido una gran sorpresa, ambos estaban en soldado. Tendría sentido que se conocieran, posiblemente incluso trabajaron juntos en misiones. Si ese fuera el caso, tendría que pedirle a Cloud que arrojara más luz sobre Sephiroth una vez que escapasen de este edificio. El sonido de un helicóptero cortando el aire hizo que la atención de todos se volviera hacia afuera. Mirando por la ventana, todos vieron un helicóptero plateado con el símbolo de Shinra estampado en su costado, flotando a solo unos metros del suelo. Una figura que Cloud y Barret parecieron reconocer saltó del helicóptero y aterrizó en el techo. Mierda. Me olvidé de ese idiota, Rufus. Con la atención de Cloud enfocada en la figura en el techo, Palmer pudo salir de debajo de la bota del ex soldado. El hombre despegó rápidamente, corriendo hacia afuera y hacia el helicóptero y, con suerte, hacia la seguridad. Tifa observó mientras Palmer corría hacia el helicóptero, luego volvió su atención al hombre que estaba afuera. Curiosa por él, se volvió hacia Barret y le preguntó, ¿de quién es ese? Vicepresidente Rufus, gruñó Barret, mirando al hombre a través de la ventana de vidrio. Es el hijo del presidente Shinra. Al escuchar que el culo gordo de un presidente tenía un hijo, Naruto no pudo evitar hacer su propio comentario. Me sorprende que alguien esté dispuesto a dejar que ese culo gordo tenga un hijo con ellos. Aún así, supongo que con suficiente dinero, casi cualquiera estaría dispuesto a hacer algo tan estúpido. Cloud resopló ante el intento de brevedad de su compañero rubio mientras tomaba la Buster Sword que Barret había dejado caer y la aseguraba en su espalda. Realmente, no le sorprendieron los cambios aleatorios de personalidad de Naruto, ni su sentido del humor. Ajustando su espada para facilitar el acceso, miró a los demás. Vamos. Liderando el camino, Cloud salió corriendo. Las muchas pisadas detrás de él alertaron al ex soldado del hecho de que todos seguían su ejemplo. Naruto lo alcanzó rápidamente, igualando el ritmo del rubio. Cloud lo miró por el rabillo del ojo para ver una expresión seria en el rostro bigotudo del hombre. Bien, el hombre entendió claramente que ahora tenían que hablar en serio. Volvió a centrar su atención en Rufus a medida que se acercaban. Rufus era un hombre bastante guapo de veintitantos a finales, con cabello rubio varios tonos más claro que el de Naruto, ojos azules y rasgos afilados y aristocráticos, no se parecía en nada a este padre. Su cabello rubio estaba parcialmente peinado hacia atrás, con solo unos pocos flequillos enmarcando cada lado de su rostro. Había una sonrisa cruel en sus labios mientras hablaba con Palmer, una mirada que les recordó a todos que este era el hijo del ahora fallecido presidente Shinra. Su atuendo consistía en un traje de negocios blanco, con una chaqueta a juego sobre su camisa negra. Tenía una mano en el bolsillo, pero la que no estaba en un guante marrón sin dedos, y en ese momento tenía un agarre ligero en una escopeta de calibre 12 con un cañón recortado. Sus zapatos marrones estaban relucientes, tan impecables como el resto de su impecable uniforme. La forma en que se comportaba combinado con su ropa, hablaba de alguien que no solo era rico, sino que tenía una arrogancia profundamente arraigada, la clase de arrogancia que uno esperaría encontrar en el hijo de un hombre que controlaba el mundo con una corporación conglomerada global. Ya veo, entonces Sephiroth estaba aquí, estaba diciendo Rufus. Sin embargo, se detuvo cuando notó a Naruto y los demás parados frente a él. Ah, todos ustedes deben ser de ese grupo Avalanche con el que mi padre estaba teniendo tantos problemas, ¿no? No del todo, dijo Naruto. Señaló a Barret y Tifa con el pulgar. Estos dos son de Avalanche, el otro rubio que se parece a mi hermano, pero que definitivamente no está relacionado conmigo de ninguna manera, forma es un ex soldado convertido en miembro de Avalanche. El felino que ves con nosotros fue un ex investigador espécimen del Dr. Ojo, y la hermosa joven detrás de mí es una chica de los barrios bajos que vende flores. Ya veo, dijo el hombre. No parecía particularmente interesado, aunque había un destello de fría diversión en sus ojos. Rufus miró al rubio que había hablado, notando distraídamente la apariencia del hombre y la forma en que se portaba.
Este era un enemigo peligroso. A pesar de esto, todavía habló como si discutiera el sí. No puedo evitar notar que no te presentaste. Naruto sonrió. Solo estaba guardando lo mejor para el final. De repente, el rubio adoptó una pose absolutamente ridícula, una mano frente a él y una mano detrás de él mientras se agachaba como si estuviera surfeando. Soy el hombre que hace temblar de miedo a los hombres de las naciones de los elementos y a sus mujeres de lujuria. Soy el shinobi más grande que jamás haya existido, un hombre cuya destreza en el campo de batalla es tan legendaria como en el dormitorio. Soy tu héroe personal, Naruto Uzumaki. Naruto terminó, saltando sobre una pierna y gesticulando grandiosamente como su antiguo maestro. Por alguna razón, había instrumentos kabuki de fondo, haciendo que todos se preguntaran de dónde diablos venía el ruido. Los resultados fueron tan variados como divertidos. Rufus se quedó allí, parpadeando como si acabara de ser testigo de la cosa más tonta que había visto en su vida, que había tenido. El ojo derecho de Cloud había adquirido una peligrosa contracción. Barret lo estaba mirando, parpadeando como una lechuza. Tifa tenía los ojos muy abiertos, su mandíbula abierta mientras sin duda trataba de averiguar qué acababa de suceder. Y Aerith. Bueno, ella se estaba frotando la cara con la palma de su mano con consternación. Realmente, ¿cómo podía su novio ser tan asombroso en un momento y tan estúpido al siguiente? Naruto se puso de pie y suspiró contento, veo por qué ese viejo pervertido hizo eso ahora. Eso fue increíble. Rufus fue el primero en recuperarse. El brillo volvió a sus ojos mientras soltaba una risa levemente divertida que se filtraba en condescendencia. ¡Qué grupo tan variopinto! Se volvió para apartar la mirada del grupo, indiferente o sumamente confiado en sus habilidades mientras les daba la espalda. También podría haber sido la ametralladora bastante grande dentro del helicóptero que había apuntado a Naruto y los demás desde que los vieron. El rubio shinobi pudo ver a varias personas más detrás del arma grande, apuntándoles con algún tipo de rifles. Obviamente, el hombre sabía que no podían atacar, no fuera a perder a uno de sus miembros durante el intento. Una mano se levantó y apartó algunos mechones de cabello de su flequillo detrás de las orejas mientras miraba el horizonte de la ciudad. Supongo que entonces debería dar mi propia presentación, reflexionó, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Dándose la vuelta, sonrió al grupo. Muy bien entonces, soy Rufus. El presidente de Shinra, Incorporated. Usted solo dijo que el presidente dijo que su viejo murió. Barret interrumpió con un gruñido. Es cierto, asintió Rufus con un movimiento de cabeza. No parecía tan preocupado por la forma en que había ganado su puesto. De hecho, en todo caso, parecía bastante complacido. Sin embargo, tales detalles son intrascendentes. El hecho es que ahora soy el presidente de Shinra, Incorporated y las cosas van a ser diferentes conmigo a cargo. El hombre inmaculadamente vestido se frotó la barbilla mientras comenzaba a caminar, hablando tanto para sí mismo como para su audiencia. Verás, mi viejo trató de controlar el mundo con su dinero. Esto no era una mala idea, todo parecía funcionar perfectamente mientras él estaba a cargo. La población pensó que Shinra los protegería. Trabajar para Shinra, recibe tu paga, si un terrorista ataca, el ejército de Shinra te protegerá. Se ve perfecto por fuera. Pero hago las cosas de manera diferente. Rufus se volvió para mirar al grupo, con una sonrisa fría en su rostro. Controlaré el mundo a través del miedo. Se necesita demasiado trabajo para hacer las cosas como lo hizo mi padre. Un poco de miedo controlará las mentes de la gente común. No hay necesidad de gastar dinero en ellos. Cuando quedó claro que el nuevo presidente había terminado, Tifa no pudo evitar soltar un bufido burlón. Parece que al nuevo presidente le gusta pronunciar discursos tanto como a su padre. Rufus se volvió para mirar a Tifa con una ceja levantada. Manteniendo su mirada en el hombre, Cloud le habló a Naruto apresuradamente. Escucha, Naruto, llévate a todos los demás y sal de aquí. Naruto miró a Cloud con una ceja levantada, pero fue Barret quien terminó hablando. ¿Qué? Quiero que todos ustedes se vayan de aquí. Les explicaré todo más tarde. Barret. Esta es la verdadera crisis del planeta. Naruto se dio cuenta de que Barret no estaba satisfecho con la respuesta de Cloud.
Sin embargo, antes de que el hombre pudiera decir algo, el rubio habló. Está bien, te dejaremos esto. Solo asegúrate de que no te maten tratando de jugar al héroe. Cloud soltó un bufido divertido mientras sacaba la Buster Sword de su vaina. La hoja destellaba bajo los faros del helicóptero mientras balanceaba el arma masiva en un arco, dejando que la punta de la hoja descansara en el suelo. Hubo un clic de la gente dentro del helicóptero apuntando con armas al grupo, pero un gesto de la mano de un divertido Rufus se quedó allí. Todos saben que el que tiene el complejo de héroe eres tú, respondió Cloud, con una pequeña sonrisa en su rostro. La mirada se fue un momento después, sus labios se movieron en un ceño fruncido mientras sus ojos se estrechaban hacia el hombre frente a él. Asegúrate de sacar a todos de este edificio, me pondré al día una vez que termine aquí. Derecha. Naruto ordenó a todos los demás que se fueran. Corriendo hacia la entrada, el recién nombrado presidente de Shinra los dejó ir, enfocando la mayor parte de su atención en el ex soldado frente a él. Muy bien, otro capítulo de cabo a rabo. Espero que todos lo hayan disfrutado. Pokemaster 12 fuera.